tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy correspondiente a la unidad de Derecho Laboral. Ya hemos venido incorporándonos en el aula virtual. Ya tuvimos una clase introductoria sobre el aula virtual. Ya tuvimos acceso a la planificación. Hemos venido trabajando en el aula lo correspondiente al derecho procesal del trabajo, específicamente los principios y la organización de tribunales. Parte de los principios del derecho procesal van a ser revisados nuevamente en esta clase y vamos a revisar, profundizar o repasar lo que es el proceso ordinario laboral en su fase de mediación, juicio y ejecución. Esto pues es básicamente lo más práctico en el ejercicio del reclamo de los derechos de los trabajadores por la vía jurisdiccional. Entonces, bien, sabemos que está la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras y tenemos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es esta que está aquí. Esta ley orgánica es, coordina, contiene todo lo relacionado al procedimiento de los reclamos jurisdiccionales de los trabajadores por ante los tribunales del trabajo. Esta es una ley que siempre tienen que tener a la mano igualito como el Código Civil, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal y ahora el Código Procesal del Trabajo. Esta es la ley que regula todas las solicitudes que ingresan en los tribunales de trabajo. Bien, vamos a comenzar repasando los principios generales, ya fueron revisados por el aula virtual. Sin embargo, pues bueno, sí es importante este repaso porque el proceso laboral es un proceso especial, es un proceso cuya característica principal es la oralidad, es un proceso de doble juez jurisdiccional por causa, este, y muchas otras cosas interesantes que ameritan ser revisadas en este momento. Bien, como principios generales del derecho procesal laboral, tenemos la autonomía, imparcialidad y la especialidad de la jurisdicción laboral. Sabemos que la jurisdicción laboral se corresponde a la revisión de los reclamos judiciales por los tribunales de trabajo. Aquí ya sabemos, como lo planteamos en el aula virtual, que está el Tribunal de Mediación, de Sustanciación y de Ejecución de primera instancia. También tenemos el Tribunal de Primera Instancia de Juicio y tenemos el Tribunal Superior del Trabajo. Son tribunales especiales por materia. Su, su orientación se dedica al estudio, procedimiento y trámite de los reclamos laborales. Rige el principio de imparcialidad porque los jueces tienen que mantener siempre su objetividad en el proceso y manejan la autonomía de el órgano jurisdiccional en concordancia con los principios establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Otro principio es la oralidad. La oralidad es una característica especial, importante, porque ayuda a la brevedad del proceso. Si bien es cierto, la parte escrita es importante en su registro para el expediente, la oralidad es una característica especial en esta fase de los procedimientos de trabajo. Otro principio es la inmediación. ¿Por qué? Porque las partes tienen acceso directo con el órgano de justicia y el juez responsable tiene acceso directo al expediente, a la valoración de las pruebas. La concentración tiene también relación con esta revisión constante, progresiva del proceso que tiene el juez dentro de su facultad y también incide en la brevedad. Y la publicidad de que es que los actos del proceso laboral son actos públicos con reservas especiales, como pudiese ser que
el trabajo de adolescente o qué sé yo, pero de verdad que no es normal o usual en el proceso de trabajo excepciones de privacidad. Generalmente, en la mayoría de los casos son públicos. Continuamos entonces con los otros principios. Vamos a revisar los 11 principios generales. El principio número 6 es la gratuidad, porque en Venezuela tenemos libre acceso a la justicia y todo el que desee un reclamo o puede ejercerlo en los tribunales competentes en el contexto del libre ejercicio de sus derechos. La abreviación forma parte también de la concentración que revisamos en la lámina anterior y incide en la brevedad del proceso, en hacer un proceso con menos dilaciones procesales. Eh, otro principio es que el juez es el principal rector del proceso y tiene dentro de sus facultades la sana crítica de valoración de las pruebas en el contexto de la equidad de las partes y la uniformidad procesal. La equidad de las partes, junto con el de la sana crítica, implica también que, bueno, en el caso de las pruebas, favorecen equitativamente a ambas partes independientemente de quién las haya promovido. Es interesante, pues, porque varios de estos principios ya ustedes los han estudiado quizás en procesal civil o en procesal penal, lo que implica que si hay unos principios generales como que transversales o similares en los procesos especiales. Vamos ahora a continuar a la revisión de la fase del procedimiento. Ya en la clase anterior del aula virtual, revisamos todo lo relativo a la parte jurisdiccional del trabajo y entendimos que está la, la, la parte que compete a los tribunales de primera instancia en sus dos áreas, en la de mediación, sustanciación y en la de juicio. Y está el juez superior, que es el que va a reconocer, va a revisar y va a tramitar las apelaciones de los dos tribunales de primera instancia. El Tribunal Superior surge o aparece como un tribunal de segunda instancia. Entonces, en este proceso ordinario tiene varias fases. El proceso ordinario tiene una primera fase que es la fase de sustanciación. Después viene la fase de mediación, luego la fase de juicio, para finalmente cerrar con la fase de ejecución. Entonces estamos hablando de 4 fases. De esas 4 fases, 3 fases corresponden al juez de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución. De hecho, el nombre de este tribunal expresa explícitamente las fases que desarrolla. Y el otro tribunal de primera instancia es el tribunal de juicio. Entonces, ¿qué sucede? La fase de sustanciación es cuando es el proceso inicial, es cuando se presenta el escrito de la demanda, se revisa, se aplica o no se aplica el despacho saneador y finalmente se admite. Es ese proceso que se da desde la presentación hasta la admisión. Es en la fase de sustanciación. Luego viene la fase de mediación, que es una fase obligatoria también por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde hay que promover en el marco de la equidad de las partes, de la objetividad y desde la revisión del derecho, hay que promover un acuerdo entre las partes donde se prevalezcan la protección de los derechos y se garanticen los derechos de los trabajadores. Esa es la fase de mediación. Ahora bien, si no hay un acuerdo en mediación, inmediatamente el juez lo remite al otro juez, que es el juez de juicio. El juez de juicio eh, recibe el expediente y en su primera actuación está la recepción de las pruebas, la valoración de las pruebas para finalmente sacar la decisión, dictar la decisión. Luego de la decisión, el expediente regresa del juez de juicio al juez de sustanciación, mediación y ejecución
para su ejecución o cumplimiento de la sentencia. Y finalmente, en cualquiera de estas fases o de estos dos entes o tribunales jurisdiccionales en trabajo, en caso de apelación, va a conocer la juez superior. Entonces, básico, el tener la ley orgánica procesal del trabajo. En esta ley, de manera expresa, está en el artículo 123 en adelante, que es un artículo que tienen que revisar. Es importante que estén viendo la clase y estén revisando la ley orgánica procesal del trabajo, porque todo, absolutamente todo está escrito allí. En caso de algún vacío, alguna inquietud o alguna duda, como futuros abogados investigadores, tenemos la responsabilidad de complementar con los análisis jurisprudenciales o complementos jurisprudenciales que vayan dilucidando, orientando o aclarando cualquier duda del proceso. Si hay un componente o unos aportes jurisprudenciales importantes al proceso. Por tanto, además de la ley orgánica procesal de trabajo, siempre es importante complementar con un estudio jurisprudencial previo. Tenemos entonces el tribunal competente, que es aquí SME, que es el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. El tribunal conoce cuándo se introduce la demanda en la URD. Si la demanda cumple con los requisitos del 123, se procede a su admisión y si no, se aplica el despacho saneador. El despacho saneador se cumple y se procede a su admisión. En caso que el despacho saneador no sea cumplido a cabalidad, se decreta su inadmisión. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso laboral y el proceso de la parte civil? Que en civil se habla de cuestiones previas. Aquí hablamos de despacho saneador, lo que implica que en el contexto del despacho se revisan cuestiones que se revisan en las cuestiones previas civil, como la legitimidad, la cualidad, acreditación de la cualidad, entre otras cosas que se subsanan allí mismo. Bien, el despacho saneador hay dos espacios. Digamos que el primer despacho, el más evidente y el más común, es antes de admitir la demanda. El juez tiene alguna duda, ve alguna incongruencia o quiere ejemplificar mejor alguno de los requisitos establecidos en la ley orgánica del trabajo, que puede ser que se olvidó el domicilio, no se puso la dirección de la notificación, los hechos no están totalmente claros, o si quiere pedir de manera explícita cómo fueron realizados los cálculos a la luz del derecho y los datos de los hechos, este también puede hacerlo. Desde allí pues se cubren los requisitos básicos, el demandante, que en este caso es el trabajador con su apoderado, eh, valora el despacho y lo subsana. Una vez subsanado, lo revisa nuevamente el órgano jurisdiccional y procede a su admisión. Si el órgano jurisdiccional considera que no cumple con los requisitos de ley, se inadmite y esa declaratoria de inadmisión tiene apelación por el superior. Esta inadmisión implica que es una inadmisión y se cierra o se culmina el proceso. El derecho sigue activo, por lo cual, luego de transcurrido 90 días, puede volver a ejercer su derecho y a incorporar nuevamente la demanda. Aquí están, por favor revisen todo lo que establece el artículo 124 en cuanto al despacho saneador. Establece que se debe recibir la demanda, al tercer día se aplica el despacho saneador en caso de que se considere conveniente, el despacho tiene que ser notificado, luego notificado, tienen 2 días hábiles para la subsanación y después de los 2 días hábiles tienen 2 días hábiles para su admisión el juez o para la declaratoria de aprehensión. Eso está de manera expresa en el artículo 124. Luego viene lo que es la fase de sustanciación, donde encontramos eh, ya parte del proceso que se da luego de la admisión de la demanda.
La primera fase o el primer aspecto luego de la emisión de la demanda es la notificación del demandado. Aquí hay otro aspecto bien interesante que difiere un poquito del procesal civil, porque en civil se habla es de citación, mientras que se habla de notificación. La diferencia es porque la citación es personal y aquí pues si no está el propietario de la empresa o quien ejerce de manera por cualidad del documento registral es el presidente y quien tenga la representación legal no está, se puede citar a la empresa siempre y cuando se cumplan una formalidad de ley, que es entregar el- la boleta de notificación, pegarla en la notificación en un lugar visible de la empresa, y que el alguacil deje constancia en el expediente de dicha notificación. Entonces, ahí hay también unas diferencias importantes del procesal civil. Se sacan los carteles de notificación, el alguacil la realiza de forma gratuita la notificación y tiene que dejar una certificación en el expediente eh, para dejar constancia de la actuación. Esta certificación es muy, muy, muy importante porque los lapsos procesales se empiezan a contar a partir de esta certificación. Si la notificación dice, tiene usted que comparecer al tribunal al 10.º día hábil, luego de la notificación, ¿cuándo notifique yo? Cuando me fue entregada la boleta o cuando se dejó certificación en el expediente. Bueno, los laxos se cuentan es luego de la certificación. Con la certificación se valida, se le da una validez plena a la notificación y es el punto de partida para el cómputo de los laxos procesales. También puede suceder, en el caso de la notificación, que el demandado no esté en el perímetro de la ciudad. Esto implica que esté en otro municipio, en otro estado, en un lugar lejano. Allí el juez tiene dos opciones. Puede omitir una comisión, puede comisionar otro tribunal de ese municipio para que realice la cita, la notificación. Cuando el expediente llega a la fase de mediación es porque ya sucedió la presentación de la demanda, ya fue admitida, ya fue notificada y viene la audiencia de mediación. La audiencia de mediación es así como se presenta aquí en esta imagen. Está el juez como mediador y está tanto el demandante como el demandado. Esa audiencia de mediación tiene varias cosas importantes. Primero, es la única oportunidad procesal para presentar las pruebas. Es la única oportunidad procesal para presentar el escrito de promoción de pruebas. Entonces se inicia la reunión, la jueza saluda, da la normativa de cómo se va a dar la fase de mediación, respetando el derecho de la palabra, respetando la inmediatez, respetando los tiempos y con la mejor disposición para lograr una mediación a la luz del derecho laboral y procesal. La primera actuación de la juez es recibir las pruebas, y las resguarda hasta que se termine la fase de mediación. Todo lo relacionado con la fase de mediación está en los artículos 128, 129 y 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Todo lo relativo a la fase de mediación está en los artículos 128, 129 y 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Allí se establece que esta fase puede durar hasta 4 meses máximo. Es una audiencia de mediación que es iniciada y puede ser prolongada cuantas veces lo considere competente, lo considere necesario el juez, además de recibir las pruebas en ese momento, en la primera reunión de mediación, no en la de después. Se da pues una serie asistiendo a las dos partes, se da una serie de conversación donde se aclara si hubo o no hubo relación laboral, cómo fue la relación laboral, cómo era el ingreso, qué se canceló, qué no se canceló, y se revisan las pruebas con las dos partes. Y entonces allí, junto con el apoyo de la juez, se revisa de manera objetiva el acervo probatorio y se empieza a revisar o a cotejar con las pruebas el derecho reclamado.
Así se puede llegar a un acuerdo de mediación. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que el trabajador no tenía los recibos, no sabía que ya le habían cancelado un concepto, sabía que había una transferencia en su cuenta nómina, pero no sabía el qué concepto era. Al revisar la nómina y el acervo probatorio de la fecha, pues sale a la luz que fue el concepto vacacional. Entonces ya ese concepto se resta. Y así sucesivamente se revisa concepto por concepto, hasta llegar a un acuerdo de mediación. Si no hay una mediación, se da por terminada la fase de mediación y se remite a juicio junto con el escrito de prueba, el cual el escrito de prueba va a ser valorado eh, y admitidas las pruebas y evacuadas por el juez de juicio. Ahora bien, este es el escenario cuando van las dos partes a la mediación. Pero, ¿qué sucede si no va una de las partes? Bueno, esta audiencia de mediación es una audiencia obligatoria, es una fase que se debe promover con toda la fuerza de ley. Por eso tiene que tener una sanción para el que no asiste. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy el demandante y no asisto, entonces considero que mi proceso es desistido. Yo puedo volver a demandar después, pero ese proceso se termina ahí porque yo como demandante no fui el día indicado y a la hora indicada. Esto de la hora es muy, muy, muy importante porque hay que sincronizar los relojes con el reloj del tribunal. Un minuto tardío implica que puede quedar registrado como inasistente y se le aplica la sanción de ley de que es que queda desistido el proceso en caso de ser el demandante. Ahora bien, si es el demandado. Bueno, resulta que un trabajador demanda a un patrono, va el trabajador y el patrono no va. ¿Cuáles son las consecuencias de ley de su inasistencia? Bien, si el patrono no va, se considera, si es la audiencia inicial, la primera, ¿qué quiere decir? Si no va a la primera, no llevo pruebas, porque la única oportunidad para llevar pruebas es la audiencia preliminar. Entonces, si no asiste a la primera, ¿qué sucede? Se declara la admisión de hechos, una admisión de hechos, una presunción de admisión de hechos. Desde esa presunción de admisión de hechos se procede a sentenciar de manera inmediata. Es decir, se sentencia por inasistencia de demandado basado en una admisión de hecho, que puede ser revisada después si van a apelación. Ahora bien, ¿qué sucede si el demandado, si vino a la primera audiencia y sí presentó pruebas, pero a la de la prolongación no? Bueno, si no asistió a la de prolongación, yo no puedo sentenciar como juez. El juez no puede sentenciar porque ya hay pruebas. Entonces se remite a juicio, pero se remite con una presunción de admisión de hecho porque no fue a una audiencia de prolongación. Y el juez de juicio pues valora las pruebas y hace el proceso que a él le corresponde. Valoración de pruebas, evacuación de pruebas y audiencia de juicio. ¿Podemos apelar? Sí, podemos apelar si el demandante no va. Ajá. Si el demandante, que es el trabajador, no va y declaran el desistimiento, sí puede apelar. Generalmente porque apelan que no pudo llegar por caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, viene de Rubio, San Cristóbal y de Rubio no hubo paso ese día. Entonces es un caso fortuito y es de fuerza mayor y nadie pudo pasar ese día. Eso pudiese plantearse en una apelación y igual sucede en el caso del demandado, de la parte demandada. En el caso de la mediación se puede apelar, sí. La mediación, una vez firmada por ambas partes, el juez le da carácter de cosa juzgada, le da carácter de sentencia y puede ser apelada. Generalmente, estos acuerdos de mediación no son apeladas porque es un producto, un acuerdo entre las partes y su contenido debe ser acorde a la ley, lo que implica que se garantizan los derechos del trabajador. Bien, continuamos con lo que es la incomparecencia de la demandada. Bueno, ya esto lo planteamos, aquí está un poco más explícito en el gráfico. ¿Qué sucede cuando no viene la demandada, que es la empresa, la audiencia inicial, se sentencia sobre la admisión de hechos y es apelable?
Ya lo planteé. Y si es una audiencia prolongada, hay una presunción de admisión de hechos, pero se remite a juicio. Y en fase de, estando en el juez de mediación, dentro de los 5 días luego de finalizada la audiencia preliminar, hay que incorporar el escrito de contestación. Y se remite a juicio junto con el escrito de contestación y obvio las pruebas ya promovidas. ¿Qué sucede con el juez de juicio? El juez de juicio recibe el expediente y al 5.º día debe admitir las pruebas y fijar los procedimientos para su evacuación. También debe fijar el día, fecha y hora en que se va a realizar la audiencia oral. Entonces tenemos que entre el rol del juez de juicio está la evacuación, control y valoración de las pruebas. Luego de ese proceso de valoración del acervo probatorio, ya cumple, de acuerdo a los lazos establecidos de ley, todo lo requerido por el proceso para dictar el dispositivo o el fallo, que es la sentencia. En la sentencia, el juez de juicio puede establecer con lugar la demanda, sin lugar la demanda o parcialmente con lugar, de acuerdo a los derechos reclamados. Finalmente, esa sentencia de juicio es apelable en segunda instancia. Ya sabemos cuáles son las sentencias apelables por el tribunal competente, que es el Tribunal Superior del Trabajo. Acá está el Tribunal Superior del Trabajo. El primer recurso que se plantea en el marco del contexto del proceso ordinario es el recurso de apelación. En caso de que haya un recurso de apelación, el juez de juicio o el juez de sustanciación, mediación y ejecución en el cual sea competente en la interposición de la apelación, debe remitirlo al superior. El superior recibe el expediente y debe fijar una audiencia de apelación. El superior tiene 5 días luego de recibido el expediente para fijar la audiencia de apelación. Esto es muy importante, tanto la audiencia de juicio como la audiencia del superior. ¿Por qué? Porque en la audiencia del juicio son 5 días después de que recibe el expediente. Y en la apelación también se procesa 5 días después de que se recibe el expediente. Entonces son lapsos cortos, son lapsos relativamente cortos y, el lapso después de la apelación, hay un lapso después donde hay que dar prácticamente 3 días para promover, 2 días para presentar pruebas y 3 para evacuar. Y después la audiencia. Entonces son lapsos muy cortos, lo que implica que tenemos que tener acceso al expediente, porque a los 2 días de haber dado por recibido el expediente, puede el tribunal dar la orden de alguna evacuación de pruebas. Entonces, tenemos que estar muy atentos con estos lapsos, manejar muy bien los de los lapsos procesales de la mano con la ley, manejar muy bien a partir de cuándo se da por recibido el expediente, porque es a partir de esa fecha en que comienzan a iniciar los lapsos procesales. Luego se celebra la audiencia y en la misma audiencia se dicta el dispositivo o la sentencia. Ahora bien, ¿la sentencia del superior tiene revisión? Sí, la sentencia del superior puede ser revisada por casación o por control de legalidad. El recurso de casación es un recurso que se interpone ante el superior y el superior remite al Tribunal Supremo de Justicia. Lo admite el Tribunal Supremo de Justicia, sí, acá está. El recurso de casación se interpone en el mismo expediente del juez superior, se admite en el mismo Tribunal Superior y él lo remite al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia lo admite, fundamenta, convoca la audiencia y sentencia. Este proceso ya es por la ciudad de Caracas en el Tribunal Supremo de Justicia. Y el control de legalidad se interpone también ante el mismo expediente local del juez superior, se remite también a la sala de casación legal, se recibe el expediente, se admite, se fija la audiencia y se sentencia. Este proceso, tanto el proceso ordinario como los recursos de apelación
de casación y del control de legalidad están establecidos, volvemos nuevamente, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entonces, esta ley es la base de todo el sustento que regula lo que es el proceso jurisdiccional de los reclamos de trabajo. Nosotros en el aula virtual ya tuvimos una valoración del mapa mental que se venció esta semana. Mapa mental en este caso sobre los principios del derecho laboral. Aquí trabajamos algunos de los principios y ahora en la nueva evaluación del proceso ordinario laboral vamos a revisar lo que son las fases del proceso. Y por eso la tarea o la asignación de clase es una línea del tiempo, de manera que la línea del tiempo pueda ser construida con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ahí se establecen los lapsos y las fases. Esa es la actividad de la asignación y con eso terminamos la clase de hoy. Ha sido para mí un placer estar con ustedes, profesora Egle Serrano. Continuamos en conexión con el aula virtual. Estamos atentos por la vía de chat privado del aula virtual o por, en caso de ser necesario, por WhatsApp a mi celular privado. Muchas gracias.